Astillero TV. Con ustedes, Julio Hernández López. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder compartir puntos de vista y haber escuchado las palabras, los conceptos, las reflexiones del senador y dirigente del Partido del Trabajo, el partido electoral del futuro, que es Humberto Ortega, Rogelio Ramírez de la O, profundamente conocedor de lo que es la economía y que ha puesto sus conocimientos al servicio de la causa popular y de la lucha política para que esos conocimientos se puedan llevar a la práctica. Y Leonardo Salinas Price es un hombre nacionalista que durante largo tiempo ha impulsado la defensa de la plata como un instrumento monetario básico para nuestro país y que ha hecho una gran exposición de lo que sucede en todo este país. Y Alfredo Jalife, que hablará después de mí, que es el reto ser breve para darle paso a nuestra estrella analítica, que ha sido, Alfredo, pues un profeta confirmado, que es alguien que ha sabido decir lo que va a suceder, documentarlo y explicar lo que realmente está, a veces en letras, en datos, en estadísticas, en información que muchos de nosotros o no alcanzamos a tener en la cercanía, o que aún teniéndola, y a veces es mi caso, pues a veces no la entiende uno, y en ese sentido, Jalife es una especie de traductor más o menos popular, porque tampoco lo que escribe y los temas que plantea tampoco son tan fáciles de entender, pero Alfredo hace un esfuerzo importante, digo, es difícil y complicado, pero lo que hace Alfredo es poner esos conocimientos, traducirlos y darle el enfoque y darle el contexto para que podamos entender lo que pasa y que a veces es bastante complicado y alarmante. Alfredo ha sido un difusor de los asuntos de las relaciones internacionales, del nuevo orden mundial que sucede en un entorno de esos reacomodos de países de intereses. Pero a mí en lo personal me parece importante que más allá de todo esto que ya hemos visto, escuchado y sabemos que nos han hecho el favor de platicarnos los compañeros que han estado antes en el micrófono, me parece que para nosotros es muy importante ver y entender el peso que el petróleo y los grandes intereses económicos tienen para la definición de los procesos de independencia, de liberación y de lucha de países como el nuestro. Leyendo el libro de Jalife, yo termino preguntándome qué tanto la influencia del petróleo y la decadencia económica de Estados Unidos le ha llevado a cerrar la garra, a ser todavía más controlador y más metiche en los asuntos del vecino para impedir que aquí hubiera una opción de gobierno popular diferente, con sentido nacionalista y que buscara un modelo de desarrollo que ya no fuera, como se ha dicho aquí antes, que ya no fuera el mismo, que ya no fuera la misma historia, que ya no se estuviera beneficiando solo a los mismos, sino que se buscara abrir nuevas pautas y nuevas pausas también en ese proceso de enriquecimiento excesivo de unos cuantos y del brutal empobrecimiento de las grandes mayorías. A mí me parece que leyendo el libro de Jalife se da cuenta de cuánto fue el interés de Estados Unidos para que en alguno de los capítulos, Alfredo, mencionas el fracaso en Latinoamérica de los modelos económicos y cómo ha habido la evolución o la presencia de gobiernos populares o de izquierda, por llamarlos así, en toda Latinoamérica, excepto en la frontera tan codiciada, tan necesaria para un imperio o una potencia en decadencia. A mí me parece que de la lectura del libro de Jalife podemos ver cuán necesario es que efectivamente en México haya unidad, pero unidad que se funde en la resolución de los grandes conflictos latentes y que no se han podido resolver.
Unidad nacional no mediante convocatorias iluminadas para marchar por las calles sin hacer caso de cuáles son las causas reales de la inseguridad y de la injusticia en México. Unidad nacional para que veamos cómo podemos hacer para que ya no tengamos primeros lugares mundiales de producción unipersonal de millonarios. Para que los mexicanos no sigamos enriqueciendo con cada llamada de celular a los empresarios que manejan de una manera tramposa el redondeo de los minutos, el manejo de los paquetes, el cobro de las tarifas. Hoy la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución para que ya no hubiera tiendas de raya en México. Porque hoy las ha habido, las hay, en una hacienda grandota que se llama Walmart, donde a los trabajadores se les entregan vales electrónicos para que tengan un incentivo salarial, pero comprando productos en la misma casa del hacendado, en la tienda de raya, para que sea la misma historia del porfirismo que hemos conocido. A mí me pareció muy llamativo ese detalle, porque en estos momentos surcan el país por diferentes lugares los aires y las reflexiones, tanto de quienes evocan coincidencias de efemérides y dicen 1810, 1910, 2010, como cuando vemos que igual que en los preludios de la revolución, si antes fue Cananea, hoy los mineros, por encima de su dirigente, el junior millonario Napoleón, por encima de él. Pero los mineros hoy también son reprimidos, son golpeados, son asesinados como en pasta de conchos. Vemos cómo la misma clase política, los mismos de siempre, siguen encaramados sin permitir que haya apertura, que haya nuevos aires. Vemos los pleitos internos de las opciones presuntamente de renovación o de cambio que se pelean infinitamente entre ellos, porque lo que tenemos es también el secuestro de la política y de la acción social por parte de una clase, del cártel de la clase política que impide a los mexicanos que puedan participar en su liberación. Todos deseamos que los problemas de México se resuelvan por la vía pacífica, que no haya violencia, porque esa a nada va a conducir a nada bueno. Pero también queremos que haya estabilidad y justicia en México. Queremos que haya respeto al voto popular. Queremos que haya una perspectiva política real, que no lo dominen todo el PRI y el PAN, sino que haya una posibilidad nacionalista, popular, independiente. Que haya una corrección profunda en términos económicos, que no haya tanta injusticia y que no haya tanto agandalle, para que entonces los mexicanos podamos vivir en paz y tranquilos, sin necesidad de guerras de militarización del país, que no son sino pretextos para reacomodos mercantiles de los grandes cárteles verdaderos del narcotráfico, unos con credencial y otros sin ella. Queremos un país donde no veamos tanta sangre corriendo por todos lados, donde no haya retenes militares que nos impidan transitar, donde no haya decapitados ni haya ajusticiados, porque sepamos que las instituciones realmente funcionan. Pero mientras tanto, no podemos evitar pensar en el gran fenómeno internacional y ver cómo las pinzas, como el bisturí, como el mazo de las grandes potencias siguen tratando de condenar a México a ser solamente una instancia geográfica que suministra y que provee mercancías, servicios y bienes a las grandes metrópolis. Por todo esto es por lo cual yo le doy las gracias a Alfredo por esta posibilidad de leer, de entender, de ver los conflictos externos y entenderlos hacia lo interno. Además, le quiero dar las gracias porque él ha convertido la letra en acción, el espíritu en movimiento, la teoría en práctica. No solo es un intelectual que lee o escribe, sino que lucha y ha defendido también la riqueza nacional. En ese sentido,
En ese sentido y en ese contexto, los invito a leer el libro de Alfredo Jalife, pero que además, como lectores y como ciudadanos, llevemos a la práctica la defensa de nuestro país, de sus bienes frente a las potencias extranjeras, conforme a lo que Alfredo propone. Muchas gracias.